mis hermanos, soy el hermano Carlos Molina de la Iglesia Maipú Oriente, Templo Central, que administra nuestro pastor Jorge Muñoz Rivera, junto a nuestra amada pastora Angélica Molina Gómez. Bien, mis hermanos, en esta tarde me ha tocado hablar acerca de la palabra del Señor y le voy a invitar primero a que oremos al Señor para que el Señor nos dé de su palabra. Padre bendito de los cielos, ante su presencia, Señor, estamos dándole gracias por cuanto nos concede esta oportunidad de poder, Dios mío, estar nuevamente, Padre justo, en este servicio, Dios mío, online, donde, Dios mío, vamos a anunciar su Evangelio Santo. Padre justo, en este momento, le ruego, Dios mío, por su palabra, le ruego que usted me dé gracia, sabiduría, y también, Padre justo, que quede, Dios mío, lo humano a un lado y pueda, Dios mío, aflorar, Dios mío, su Santo Espíritu, porque de otra manera, Señor, nos equivocamos. El único sabio, el único que sabe es usted. Yo soy un humilde servidor y, Dios mío, me atengo, Padre justo, a su voluntad. Padre amado, le ruego que esta palabra, Dios mío, que vamos a tener en esta tarde, sea de gran bendición para nuestras vidas. Bondades que le pido y le ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, la cual se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan se encuentra casi al fondo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5 en adelante. Vamos a leer algunos versículos en el nombre del Señor. Y vamos a darle lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos de inmediato a orar al Señor para que el Señor nos entregue su mensaje. Padre amado de los cielos, invocamos su nombre nuevamente, Padre justo, para agradecer porque ya la mesa está puesta. Hemos leído su palabra, pero ahora, Padre justo, viene lo más importante. Viene, Dios mío, la exaltación que usted hará por intermedio de mis labios, Señor. En sus manos estoy para que usted me use conforme sea su voluntad, no la mía. Le agradezco y le pido esta misericordia en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 en adelante, donde nos habla acerca de que Dios es luz y que no hay tiniebla en Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque estoy cierto y seguro de que Él es luz y que el Señor nos ayude a nosotros para poder ser imitadores de Él y también que haya luz en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque somos llamados a ser imitadores de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. El cristiano, y al decir el cristiano también decimos cristiana, tiene que caminar en luz dentro del Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, como decíamos hace algunos días atrás, tiene que ser transparente. Es decir, que aunque muchas veces moleste o duela, tenemos que andar con la verdad por delante. Porque a eso nos ha llamado el Señor. No se olvide que Jesús es la verdad. Y nosotros, hermanos queridos, hermanas, tenemos que andar siempre con la verdad delante. Y no tiene que haber mentira, ni tiene que haber tinieblas en nosotros. Siempre, aunque muchas veces nos dé vergüenza, nos delata, tenemos que decir la verdad. Por ejemplo, muchas veces uno le pregunta a los hermanos por qué no ha venido a reunión, lo hemos echado de menos, y dicen cualquier barbaridad. Y uno de repente se da cuenta de que le están mintiendo. Y ahí no estamos en luz. Hay tiniebla, porque la mentira no es de Dios, es del enemigo. Entonces, hermanos queridos, es un ejemplo de que siempre hay que decir la verdad. Uno tiene que decir, pucha, estaba cansado, me venció el cansancio. Si lo venció el cansancio, tiene que decir eso. Y si a lo mejor le dio flojera, o a lo mejor no sintió ganas de ir, es mejor decir así, que muchas veces se le echa la culpa a cualquier cosa. Enfermamos a los niños, enfermamos a la esposa, y así sucesivamente. Pero uno, como cristiano, peca más, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, que el Señor nos ayude para poder siempre, si decimos que andamos en luz, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que somos cristianos, si decimos que si Él viene nos vamos con Él, tenemos que siempre decir la verdad y siempre ser transparente. Porque si no hay transparencia, porque si no hay claridad en nosotros, hermanos queridos, se nos hace difícil la salvación. Pero si siempre somos transparentes y siempre decimos la verdad, se nos hace fácil la salvación. Muchas veces, hermanos queridos, nos mentimos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude para poder practicar todo lo que es la verdad, la sinceridad entre nosotros. Muchas veces también entra la tiniebla de la soberbia, del orgullo, del altanerismo, donde muchas veces los hermanos no se soportan entre sí, las hermanas no se soportan, se detestan unos a otros, dicen por ahí que si la masco no la trago, no, que el Señor nos ayude, porque tenemos que amarnos entre nosotros. La palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto más entre nosotros los hermanos? Fíjese que la palabra del Señor dice que debemos perdonar 70 veces 7 a nuestros hermanos. Si caen en falta en contra de nosotros, nos hacen algo, a veces sin querer, y uno tiene que perdonar 70 veces 7 a su hermano. Que el Señor nos ayude. Y aún dice la palabra del Señor que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también, hermanos queridos, a veces ni siquiera nos amamos entre nosotros. Que el Señor nos ayude para que nos podamos amar y no entre esa tiniebla en nosotros del orgullo, de la soberbia, de la veleidad. No, hermanos queridos, esas son cosas del enemigo. Nosotros tenemos que amarnos de corazón y sinceramente, porque así, de esa manera,
no hay tiniebla en nosotros. Y perdonarnos, muchas veces hay hermanos más débiles y la palabra del Señor nos manda que debemos sobrellevar al más débil, que tenemos que tener paciencia, pero muchas veces, hermanos queridos, no hacemos eso. Y que el Señor me ayude a mí, porque la palabra me habla a mí primeramente. No crea que a mí no me toca, a mí me toca con mayor razón, porque esta palabra el Señor me la está dando a mí. Entonces, hermanos queridos, que el Señor nos ayude a amarnos de corazón y estrechar, cuando se pueda ya en un tiempo más adelante, nuestras manos y mirarnos a los ojos. Que el Señor nos ayude, hermano. También dice la palabra del Señor en el versículo 7, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor me ayude y que el Señor nos ayude. Pero si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Que el Señor nos ayude para que seamos unos cristianos genuinos, que estemos realmente en luz y tengamos comunión unos con otros. No descartarnos ni descalificarnos entre nosotros, porque al Señor no le agrada. Nosotros los cristianos en Chile, digo en sentido general, debiéramos ser unidos, remar todos para un mismo lado, debiera haber comunión, no desprestigiarnos entre nosotros, porque eso no es de Dios. Nosotros tenemos que amarnos entre nosotros y tiene que haber comunión, porque si hay comunión, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero si andamos en luz con Él, estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si andamos en luz y no hay tiniebla, la sangre de Jesucristo nos limpia, nos purifica. Y que el Señor me ayude a mí para poder dejarme purificar por esta sangre bendita, preciosa, que es del Señor Jesucristo. Y dice que nos limpia de todo pecado. Es decir, nos deja aptos y limpios. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude para que esta palabra sea una realidad en mi vida y en su vida, y podamos caminar en luz y en comunión unos con otros, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor Jesucristo viene a buscar una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia apartada para Él. Y nosotros somos llamados, hermanos queridos, a andar en luz y no en tiniebla. Y así, hermanos queridos, irnos perfeccionando y irnos purificando. No crea que desde el momento que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único personal Salvador, dice que somos salvos. Pero su palabra también dice que debemos serle fieles hasta el fin. Que el Señor me ayude a mí y le ayude a usted y nos ayude a todos a serle fiel hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy, si hacemos la palabra del Señor, si cumplimos lo que el Señor nos dice, el Señor nos purifica por intermedio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí siento de dejar la palabra del Señor. Le invito a agradecer al Señor por su palabra. Padre amado de los cielos, delante de su presencia nuevamente estamos dándole gracias, Señor, por esta su palabra tan hermosa, tan linda, donde nos habla algo, Dios mío, muy importante, que el cristiano tiene que permanecer en luz y andar en luz como usted es luz, Señor. Por misericordia, ayúdeme, Señor,
para poder estar en luz y siempre, Dios mío, caminar, Padre justo, en la luz admirable, Dios mío, que es su Evangelio Santo y que es, Dios mío, por misericordia, su caminar dentro, Dios mío, de esto tan maravilloso, Padre justo, que esta santa doctrina que dejara usted un día en esta tierra. Padre amado de los cielos, mire, Señor, cada día, a cada momento, podemos aprender algo, Dios mío, de su palabra. Hoy nos habla, nos recuerda, Padre justo, de que debemos caminar en luz y que tenemos que tener comunión unos con otros, Padre justo, para que así, Dios mío, podamos ser limpios. Padre amado de los cielos, muchas gracias por su palabra y por todo lo que usted nos ha entregado en esta tarde. Bondades que pedimos, que rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y será hasta otra oportunidad. Me despido y les digo que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Amén.